gusto decirles a ustedes que a partir de hoy se terminaron mis vacaciones. Eso no es demasiado gusto, a ser sincero, pero que recomenzamos otra vez Periscopio como todos los sábados a las 18:30. En el primer programa de este año tuve la presencia de la doctora Gloria Levy. Y si ustedes fueron consecuentes con este programa, vieron que repetimos en el segundo y en el tercero una nota que le hicimos al escultor Octavio Podestá ya hace un tiempo y era un debe que teníamos. Yo les quiero decir que hay ya muchos más esculturas instaladas en Montevideo de este divino escultor, ese hombre tan sencillo, tan humilde, pero tan talentoso, que incluso se comprometió a hacer, por pedido de las autoridades de Canal 5, no de estas, sino de las anteriores, hacer una escultura para el canal y regalárnosla, pero la inoperancia de nuestra dirección hizo que eso haya quedado en la nada. Realmente es una pena que no tengamos acá una de esas piezas que sin duda son patrimonio nacional. Quiero sí agregarles que el monumento que se le hizo en honor a don General Líder Seregni, que está emplazado en Boulevard y Boulevard, casi en la esquina de donde él habitó y desde donde saludó a todos cuando recobró la libertad, también fue realizado por Octavio Podestá. Pero ahora de un escultor voy a pasar a una literata, y a una literata que está en las antípodas, en lo que hace a la edad, de Octavio Podestá. En cuanto hace el talento, no sé si está en las antípodas, creo que se le está acercando y mucho. Es la ganadora del premio literario organizado por la Unión Europea y la editorial Fin de Siglo el año pasado. Su nombre es Carolina Bello. El libro que ganó ese certamen es Urquiza. Ella es una muchacha, una chica, digamos así, que tiene un bagaje cultural que realmente asombra. Técnica en comunicación, luego optó por el posgrado en crítica de arte y también tiene la licenciatura en literatura, pero ha estudiado muchísimo más. Y con ella voy a conversar en el transcurso de este periscopio. Pero antes les voy a mostrar esta preciosa casaquita que elegí de la colección de Óscar Álvarez by Analía Arigón. Es preciosa la casaca, ¿no? ¿Se ve? Estampada, estampada a mano, también tiene en la manguita ese detalle. Ahora vamos a un corte y en instantes volvemos. Ya saben ustedes, Carolina Bello me está esperando en el living. Encontrar con Carolina Bello y es tal cual. Su libro, ganador de ese certamen, se llama Urquiza, pero poco y nada, mejor dicho, tiene que ver con esa figura que hace a la historia del Río de la Plata, que era un general. Se refiere concretamente a la calle Urquiza. En lo que a mí respecta, la cruzo bastante, porque para llegar al canal hago un corte que pasa por esa calle. Una calle muy linda, Carolina. ¿Y ahí viviste? No, bueno, muchas gracias, Julia, por invitarme a tu programa, un placer. Particularmente yo no vivía en la calle Urquiza. Ah, no vivías. Vivió mi padre, persona a la que le dedico el libro. Él vivió por allá, por Urquiza y La Rañada, la mayor parte de su adolescencia.
que transcurrió en la época en la que transcurre el libro, que son fines de los 50, principios de los 60. Y bueno, es un homenaje a él y a todas las historias que alguna vez me contó o me narró, al estilo Gran Pez, como siempre digo. En la película de Tim Burton, el protagonista es un señor que le va narrando al hijo un montón de historias y el hijo un poco como que descree de esas historias. No voy a contar más porque ¿Fue para tu aquellos... caso? Sí. ¿Descreías de las historias yo que te hacía tu papá? Yo sí, no. En verdad no fue mi caso porque yo sí siempre creí. A veces, bueno, con algún condimento que él le da he dudado, pero como es un gran narrador y los narradores solemos poner algún alimento para contar, siempre igual le creí todo lo que me dijo y hasta que llegó un día que me di cuenta que tenía que poner eso en papel, que plasmarlo, a modo de homenaje. Pero tú ya habías escrito otros libros, ¿no? Así es, sí. Yo... Y cuando sale este requerimiento por parte de la Unión Europea y de la editorial Fin de Siglo, ¿qué pensaste? ¿Ya lo tenías medio hecho o pensaste, esta es mi oportunidad para escribir los cuentos de Urquiza? Bueno, hay un dicho que dice, cuando es para vos, es para vos. Sí. Y el libro lo estaba por terminar cuando Caro Sinovich, que es la ganadora de la primera edición del concurso de 2015, me escribió para preguntarme cómo iba con mi libro, porque estábamos a 2 semanas de que cerrara el plazo para presentarse a este concurso. Y yo nunca me había presentado realmente a nada. No es que no me tuviese fe, pero realmente no se me había dado la oportunidad, o no había llegado, o no estaba escribiendo en ese momento. O estabas tan ensimismada estudiando porque, ay, chica, que has estudiado tantas cosas, ¿no? Y alguna cosita he estudiado, igual menos de lo que debería, y además quiero aclarar que todavía no me licencié. Ah, ¿todavía no? No, me quedan algunas materias, pero por ahí se ha dicho que finalicé mis estudios en la carrera de letras y todavía no. Finalicé los estudios curriculares, me quedan los exámenes. Y bueno, te decía, lo de Urquiza, en 2 semanas cerraba el concurso y a mí me quedaba un cuento por terminar. Si llego, lo presento. Y así fue, lo presenté, lo llevé con los manuscritos, era con seudónimo. Mi seudónimo fue Singer Sewing, como las máquinas de coser. Mirá. Porque si hay algo que quería era que no quedara registro de mi género. Que los jurados que lo leyeran no supieran si era varón o mujer. Entonces tuve que buscar algo impersonal, sin género, pero que además diera cuenta de algo que tuviese que ver con las historias y con la época a la que se remite el libro. Y dije, bueno, una máquina de coser no es una mala idea. ¡Qué fantástico! Así que muchas cosas inventadas. Sí, muchas cosas inventadas, pero mucha cosa real también en Urquiza. Muchas cosas reales. Como vengo diciendo últimamente, a mí me gusta mucho el periodismo narrativo, ¿no? El periodismo que se escribe a modo de crónica, con algún elemento literario. Y bueno, fue lo que traté de plasmar en Urquiza. Me serví bastante de los elementos de la crónica narrativa, porque la mayoría de los cuentos transcurren en un universo real. Exacto. ¿No? Y cito referencias que existieron, como por ejemplo hay un cuento en donde 2 personajes se enferman de hepatitis. Sí. Y ese cuento transcurre en el 59, en paralelo a las inundaciones. ¿No? Y bueno, ahí tuve que investigar cómo se vivió, cómo transcurrió. El pánico también de la poliomielitis en esa época. Exactamente, ¿no? Cómo se afrontaban las alarmas de enfermedad y cómo se hacía frente a una calamidad geográfica que era, o sea, no es que no tuviese precedentes, pero hacía muchos años que no sucedía en Uruguay. Y bueno, investigando para eso me entero que la represa que se desbordó había sido construida por ingenieros alemanes. Mirá. Que habían sido enviados por Hitler en el 36 y Terra fue el mentor de esa construcción. El dictador Gabriel Terra. Exacto. Y encuentro unas cartas que se manda Hitler con Terra, que no las tenía en el libreto realmente, y me serví de ellas para citarlas en el libro como documento, ¿no? Me pasó Qué pasan cosas de bárbaro, locas, ¿no? como que la gente Cuestiones piensa testimoniales. Exacto, y hay mucha gente, muchos lectores que piensan que son cosas inventadas. Y no, son cosas que me alegro de haber... Fuiste a la búsqueda
de elementos para que tus cuentos tomaran más rasgos de realismo. Exactamente. Fidel Castro estuvo a las inundaciones del 59 también, recorriendo en una avioneta, dejó un cheque con plata para los damnificados. ¿Sí? Era otra cosa que me enteré investigando para contextualizar ese cuento, por ejemplo. Y ahí está plasmado. Y bueno, y cuando recibiste la noticia de que eras la ganadora del Gutenberg, ¿te acordabas siempre que lo habías presentado y estabas ahí atenta al resultado? Estuve, o sea, lo presenté en julio y el fallo fue a fines de septiembre del año pasado. Sí. Lo presenté y me desentendí, muy pocas personas de mi entorno sabían que me había presentado, porque no quería como meterme presión ni decepción en caso de perderlo, que era una posibilidad. Y bueno, cuando se acercó la fecha, sí me puse más expectante. Pensé que me llamarían por teléfono. Sí. El 21 de septiembre era el fallo. Y bueno, transcurrió el día, no me llamaron, dije, no lo gané. Y me fui para mi casa, tranquilamente. Y a eso de las 8 de la noche me suena el teléfono de personas que estaban ahí, entre ellas la ganadora del año pasado. Sí, porque formaba parte del jurado, creo, No, estaba ahí porque había ido. Caro, ganaste el Gutenberg. ¿Qué haces que no estás acá? Y bueno, fue un alegrum, sobre todo porque era la posibilidad de editar, ¿no? De editarlo el libro. Que era no solo la posibilidad de editarlo, este premio viene con un aditivo muy importante. Y bueno, sí, es un premio que junto a Fin de Siglo, que es la editorial, que es una editorial que aparte de ser reconocida está buenísimo porque se están abocando a autores jóvenes, a editar ficción, ¿no? Ahora estamos como en una camadita en la que editaron a Ramiro Sanchís y a Martín Lasalt, que ganó el Hidalgo el año pasado con una novela que se llama Pichis, que recomiendo. Bueno, también recomiendo Verde de Ramiro. Y está bueno porque se han animado con escritores jóvenes, con una narrativa que es... a mí no me gusta mucho el término narrativa joven porque primero ya no lo somos tanto y segundo porque me parece que se puede encuadrar desde cualquier otro lugar que no sea una cuestión cronológica, ¿no? Al autor. Pero sí, lo que me decías del premio, no solo la editorial Fin de Siglo hace la apuesta, sino que es un premio que lo otorga la Unión Europea. Y en ese sentido no puedo negar que con el diario del lunes y el transcurrir de los meses me ha abierto posibilidades y alguna puertita por ahí. ¿Pero te vas de viaje? Además. Me voy a Bélgica ahora en mayo, junio. ¿Y que vas a participar de algún taller? ¿Vas a participar de algo? No, el premio es Bélgica. Tengo entendido que es el viaje y allá los eurodiputados hacen alguna recepción a la sede de la Unión Europea. Y bueno, allí estaremos si hay que estar. Qué bárbaro, ¿no? Y se te pueden abrir muchísimas puertas, sin duda, ¿no? Sí, sin duda. Pero bueno, para mí lo principal es... todo el mundo me decía que te ganaste un viaje y yo lo que me había ganado en primera instancia... Era la edición del libro. Era la edición. Me importaba mucho que se editara Urquiza porque es un libro que dista bastante de mi primer libro y no porque me quiera separar, porque le tengo mucho cariño escrito a la ventanilla, pero es un libro con el que yo quise superarme a mí misma y desafiarme como escriba, ¿no? ¿Tu padre? Mi viejo piró. Mi padre no... está muy emocionado, él no lo había leído entero cuando lo presenté, porque a mí me gusta mucho leer en voz alta. Y cada vez que terminaba algún cuento, testeaba la veracidad y la emoción con él. Entonces le decía, pa, te voy a leer algún cuento. Y bueno, de acuerdo a sus reacciones me iba dando cuenta de que tan errada o distante de lo que él había sentido o vivido no estaba. Eran muy vívidos tus cuentos. Sí, para él sí. De hecho, lo que él siempre me narraba o lo que me contaba después de que leía un cuento era que no podía entender cómo yo había recreado, yo no, mi narrador había recreado de manera tan fiel, según mi viejo, que fue el que vivió lo que yo conté, algo que yo no había visto, ¿no? Y cómo habías retenido, ¿no? Además, para quien tenga la ocasión de leer, y yo los invito a que lo lean, es una serie, aparte de ser una novela, es una serie de cuentos cortos también, ¿no? Que ya en el primer capítulo presenta a todos los personajes. Exacto. Y luego
bueno, va a hablar de la historia y del porqué de los que sobresalen y los que quedan en la retina y los que estuvieron en ese primer capítulo en una circunstancia muy particular. Exacto. Dos cosas con respecto a eso. Urquiza no lo gesté la primera vez como libro. Escribí ese primer cuento y ahí me di cuenta realmente que cada uno era factible de tener su propia historia, ¿sí? Y ahí empecé a escribir todos los personajes de la calle Urquiza. Una cosa que me gusta decir, porque me duele un poco que se circunscriba el libro a un barrio, más allá de que yo le puse Urquiza por la calle, porque el libro, más allá de remitirse a cierta idiosincrasia o a cierto modo de ser y estar en una época, cuenta más el ser y estar de personajes en cualquier momento, ¿no? ¿Verdad? Habla más de soledades, de cómo sobrellevar determinadas circunstancias aciagas de la vida de cualquiera, que el esfuerzo por describir un barrio en sí, ¿no? Uno de los mayores desafíos, además de la investigación que te decía hoy para que todas las referencias fueran verosímiles y o reales, fue también circunscribirme una forma de hablar y de expresarse de esa época, ¿no? Que no es la de ahora, para nada. Y que el narrador fuera verosímil en ese sentido y el estilo directo de los personajes también. Eso fue como lo más tremendo de escribir Urquiza, de salirse una voz a la que uno de pronto está acostumbrado y poner a prueba un narrador que es otro, ¿no? Es realmente fantástico y cuando uno lo empieza a leer no puede, por más que se establezca el punto a alguna de esas historias de estos protagonistas, no puede dejar de leer el próximo, ¿no? Bueno, me alegro, es lo mejor que me podés decir. Y dan ganas incluso de después volver a leerlo. Volver a leerlo. Y uno piensa que de pronto estas historias, vaya a saber con otras circunstancias, ocurren en todos los barrios. Que la gente no es solo lo que uno ve físicamente o de pronto lo que uno tiene una opinión sobre determinada persona porque físicamente es así o porque un día contestó o habló de determinada manera, ¿no? Sí, me alegro que repares en eso porque es como uno de los temas de Urquiza, ¿no? La construcción del prejuicio con base en algo que es inocuo, como la construcción de una apariencia o la elaboración de un rumor en base a lo que vemos y no a lo que conocemos, ¿no? Exacto. Y eso es una cuestión que se da en el barrio, sobre todo. Pasa mucho en el cuento de la loca Yolanda. Ay, sí. ¿No? Qué cuento ese, Qué cuento, ¿no? Tremendo que es con el que se abre toda esta historia de Urquiza, pero que después tiene un desarrollo que poco tiene que ver con las especulaciones de la gente. Exactamente. ¿No? Y bueno, y eso, la construcción del otro, ¿no? A partir de lo que vemos y de lo que decimos, es uno de los temas que trato de plasmar en el libro. Por eso me alegra que hayas reparado en eso. No. Francamente, esta invitación no solamente es atribuible a que ganaste el premio Gutenberg, sino a que el libro en sí para mí fue una convocatoria, lo tenía desde hace ya algunos meses, se lo había pedido a la editorial y bueno, lo iba postergando la lectura por distintas dificultades, circunstancias, pero una vez que lo agarré dije, ay, pero ¿cómo no lo leí antes? Yo quiero conocer a Carolina, que la quiero conocer. Bueno, muchas gracias. Es tan joven y con la preocupación de estudiar tanto, Sí, bueno, he estudiado igual, tampoco tanto, pero bueno, hice lo que quise porque pude hacerlo. Yo te contaba hoy fuera de cámara que cuando le dije a mi padre que quería estudiar literatura, ¿de qué vas a vivir?, me preguntó. Y le es dije, como si le hubieras dicho voy a estudiar teatro. Sí, claro, sí. Y bueno, me apoyó y me pagó las fotocopias mientras pudo. Igual yo trabajaba, ¿no?, mientras estudiaba. Tengo el pendiente de recibirme, pero la cursé toda la facultad y me alegro mucho de haber cursado Humanidades y haber hecho Letras, porque además me
del conocimiento, que es un poco autodidacta, igual el conocimiento que uno adquiere en humanidades, ¿no? Porque es bastante errático, no hay turnos, es una facultad que la haces cuando podés. Es muy ecléctica. Sí, también. Bueno, mis amigos más allegados y queridos los conocí ahí, cuando uno llega con el prejuicio, justo que hablábamos de, yo ya, mis amigos ya los tengo y soy una veinteañera, no voy a hacer más amigos. Y bueno, el tiempo no me dio la razón y la gente más querida que actualmente me rodea en mi vida los conocí en Humanidades. Mirá qué fantástico. Así que eso me lo dio la facultad también. Y bueno, y estudié lo que quise, que fue Letras y Comunicación. Y bueno, pero hiciste un posgrado en crítica de arte. Sí, abocada al teatro. Sí, ¿Abocada al teatro? Sí, cuando terminamos la escuela de comunicación se abrieron una serie de posgrados. Y bueno, a mí me interesaba más que nada eso, ¿no? El ámbito artístico. Y esa se abocaba al teatro porque lo dio María Esther Burgueño, que es una persona que sabe mucho sobre eso. Sí, por supuesto. Y aprendí muchísimo. Mi disciplina preferida para estudiar y analizar es la semiótica, y ella lo dio desde una perspectiva muy semiótica del curso, que ahora no está tan de moda porque, bueno, los estudios culturales la han desplazado un poco, pero estuvo buenísimo hacer eso con ella. Y eso también me dio ciertas herramientas para escribir, ¿no? Y como tal, ¿es que te desempeñás hoy por hoy siendo corresponsal de La Diaria? Colaboro para La Diaria eventualmente, sí. Y el oficio periodístico, digamos que lo despunto en la revista Quiroga, que es una revista dirigida por Roberto López Belloso, de crónica narrativa. Ahí empecé con ese gusto por escribir en esa clave. Yo no había escrito jamás periodismo narrativo, ¿no? Que en América Latina hay revistas tipo Gato Pardo, Etiqueta Negra en Perú, con Villanueva Chan, que están como extendiendo ese rubro. Y acá La Patria la asumió Roberto López, quien un día, por haber leído mi primer libro escrito en La Ventanilla, me convocó para ser parte de este proyecto que a mí sinceramente me encanta porque es la forma que más me gusta de escribir. En clave de literatura, algo que es verdad o que es real. Es como para mí. Y me gusta investigar, tengo un espíritu bastante curioso. Y bueno, y ahí empecé a escribir, aprendí algunas cosas, algunos primeros pasos del oficio de escribir en clave de periodismo narrativo, que me sirvió muchísimo para plasmar Urquiza. En el periodismo, ¿a quién te gusta leer? ¿Con quién disfrutás? En periodismo, mira, recomiendo muchísimo a Martín Caparrós, que es un periodista argentino. Yo lo leía cuando era chica, a mi casa llegaban muchas revistas por X motivo. ¿En tu casa el ámbito era propicio para que tú siguieras estos estudios? Sí, sobre todo a través de mi hermana mayor Lorena, que siempre fue la que me mostró la literatura, la música. Siempre se preocupó de que leyera, de que estuviera al alpiste de eso. Y bueno, llegaban muchas revistas, entre ellas llegaba la revista 21 en aquel momento, que después fue 22, 23. Yo era una adolescente, no tenía más de 15 años, pero por algún extraño motivo leía las columnas de Caparrós, aún sin entender demasiado los temas que el tipo abordaba. Me imagino. Pero había una forma de... muy joven. Sí, había una forma de escribir, una forma de abordar que me gustaba mucho. Y bueno, y ahora, después de haber incursionado en este género, llegó a mis manos el libro La Crónica, que lo recomiendo a ultranza, que sacó el año pasado Martín Caparrós, que lo que hace básicamente es reunir todos sus artículos o los mejores artículos periodísticos con unos intertextos en donde cuenta acerca del métier de escribir esos artículos, de la trastienda, de cómo fue, de las dificultades. Y se aprende leyendo ese libro, me gustó muchísimo. Y otra periodista que me gusta mucho... ¿El libro cómo se llama? La Crónica. La Crónica. Sí, vale mucho la pena. Y otra periodista que me gusta muchísimo, en plan, ¿a quién admirás ahora? Se llama Leila Guerriero, es una periodista argentina que también escribe en este plan de investigación. Y ella tiene un estilo como muy austero y muy soviético de escribir, no sé cómo explicarlo. Que está, ¿muy estructurado? Sí, no estructurado, más austero es la palabra, despojado, ¿sí?
intenta descubrir la verdad del hecho y la cuenta de una manera en la que uno tiene ganas de seguir leyendo, que es me parece lo mejor que puede hacer alguien que escriba. Lo que ocurre con Urquiza. Y bueno, intenté, lo intenté. Lo que ocurre con Urquiza. ¿También estuviste trabajando para una emisora española o para un diario español? A ver, ¿cómo es eso? Sí, bueno, el Facebook tiene esas cosas. Sí. Yo abrí el Facebook casualmente en el 2008 para hacer una nota para la diaria que no hice porque la nota iba a ser como con un espíritu crítico bastante en contra del Facebook. Para eso me abrí la herramienta y bueno, me dejé seducir un poco y terminé teniendo Facebook y un montón de gente que no conozco ahí, pero me ha dado un montón de oportunidades y cosas. Todo lo literario y periodístico mío surge a partir del Facebook. ¿Por qué? Porque subo lo que escribo ahí, porque tiene una herramienta de notas que me sirve y lo difundo. Y en ese plan, un buen día me escribieron dos muchachos españoles que tenían un programa de radio, de rock, que es el género en el que más me muevo, me gusta ese género. Y bueno, se llamaba La Isla de Encanta, el programa, como un tema de los Pixies. Sí. Y me proponen ser corresponsal del Río de la Plata en el programa de radio. Entonces yo salía una vez por semana en varias emisiones para hablar de rock, sobre todo rock emergente o rock independiente, de Argentina, Brasil y Uruguay. Y estuvo buenísimo. Buenísimo, siento que ha estado este encuentro que además has ilustrado a los televidentes de una cantidad de temas de los que seguramente se les va a abrir la curiosidad para llegar a otros. Bueno, ojalá. Ha sido realmente muy, pero muy lindo este encuentro. Estoy pensando, crítica de arte, tendrías que estar en un medio más abierto, que llegara más a toda la gente. Puede ser. Igual me gusta tener el conocimiento, pero no sé si me gusta tanto ejercerlo, lo de la crítica. Ahora estoy como más para esto. Capaz que dentro de unos años me vuelven las ganas de hacer crítica, pero estoy como más abocada a escribir y a investigar o a buscar, a curiosear. Y está bien. No te voy a sugerir que sigas ningún otro camino, porque así empezó Gabriel García Márquez, y mirá hasta dónde llegó. Bueno, sí, ¿No qué será honor. Gracias por la comparación. ¿Por qué no una mujer premio Nobel de literatura en este país en donde hemos tenido tantas mujeres importantes y solo una, Gabriela Mistral, latinoamericana, pudo obtener el Nobel? Sí, ojalá, no sé, es como una cosa de la que uno no piensa, porque es como algo de película, ¿no? Tipo El Ciudadano Ilustre, que no sé si la viste, pero está bastante bien. Mientras tanto escribimos, decimos lo que queremos decir, que está bueno tener los espacios y en ese sentido está bueno haber ganado el premio, que es un poco contradictorio porque tenés que ganar un premio para que se te abran las puertas y por ahí capaz que escribís hace un montón de años. Pero bueno, bienvenido sea este reconocimiento que no fue a mí, sino al libro. Y es un libro que escribí con mucho amor y le puse mucho, así que me siento re contenta de haber recibido la distinción. Contenta y satisfecha porque francamente no leí los otros libros, pero que este te lo merecías, de eso no hay duda. Y estoy segura además que a partir de este encuentro te van a surgir otros encuentros en otros medios. No me cabe la menor duda. Pero yo voy a estar como Puglia. Te colmino a que antes del viaje, que me imagino que algo vas a escribir antes del viaje, vengas para acá. ¿Cómo no? Y ni que hablar, que después también te voy a recibir con muchísimo gusto. Y te cuento cosas del viaje, a ver si traigo alguna historia para escribir. Pero cómo no. Ella es Carolina Bello, ganadora del premio Gutenberg, si ustedes llegaron tarde a nuestro encuentro, que fue organizado por la editorial Fin de Siglo y por la Unión Europea. Ya había publicado otros libros, pero Urquiza, es el ganador y es el libro del que hemos estado hablando durante toda esta tarde. Para ustedes. No se van a arrepentir. Y ahora simplemente les digo que en 7 días estaremos otra vez acá. Y
va a ser un gusto que ustedes nos reciban en sus hogares. Chau.